ingresar en nuestro primer parcial. Bueno, el tema de hoy titula Shock y reposición de líquidos. Bueno, para que ustedes puedan entender cómo es que se va produciendo el shock, es fundamental que podamos recordar la función básica del corazón, de los pulmones y de los vasos sanguíneos. Bueno, de forma general sabemos que transportada a través de los baños hacia los diferentes tejidos, órganos, aparatos y sistemas, ¿no? Con la finalidad de oxigenar nuestras células, son dependientes de oxígeno. Lo que significa es que cada una de nuestras células necesita de oxígeno para poder funcionar con normalidad. A todo este mecanismo de entrega de sangre oxigenada a nuestros tejidos, nosotros lo vamos a denominar con la terminología de perfusión. Bueno, entonces la perfusión será la capacidad, ¿no?, de nuestro organismo para poder transportar sangre oxigenada hacia cada uno de nuestros tejidos y hacia cada uno de nuestros órganos, ¿no? Esta disponibilidad de oxígeno, recordemos que es fundamental para poder mantener vivas a nuestras células, ¿no? Nuestras células dependen del oxígeno para poder sobrevivir. Un claro ejemplo son las células del cerebro, ¿no? Las células cerebrales, que como les decía en nuestra primera clase, necesitan de oxígeno, ¿no?, para poder funcionar con normalidad y para poder sufrir cualquier tipo de daño. Recordemos que las células del cerebro apenas pueden permanecer entre 4 o 5 minutos sin oxígeno, porque de lo contrario se puede producir un daño cerebral irreversible, ¿no? Es por eso que la disponibilidad de oxígeno es fundamental, no solamente en las células del cerebro, sino en todas y cada una de nuestras células. Bueno, a esta capacidad de poder entregar sangre oxigenada, la vamos a conocer como perfusión, ¿no? Entonces, si quieren definiciones un poco más amplias de lo que significa perfusión, entonces la perfusión será precisamente oxigenada, ¿no?, en cada uno de nuestros tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Bueno, cuando el oxígeno abandona la circulación sanguínea e ingresa en nuestras células, ¿no?, permite que nuestras células puedan llevar a cabo sus mecanismos de función normal. Bueno, o sea que el oxígeno es como el combustible celular, ¿no? Es el combustible que permite que nuestras células puedan mantenerse vivas y puedan funcionar con normalidad, ¿no? Entonces, como ustedes pueden suponer, la perfusión es elemental para mantener la vida celular. Bueno, el estado de shock se define como una situación de baja perfusión a nivel de los tejidos. Bueno, en el estado de shock, la capacidad de poder enviar sangre oxigenada hacia nuestros tejidos está disminuida, ¿no? Entonces podemos definir el shock como una falla en la oxigenación a nivel de los tejidos, ¿ok? Cuando baja la perfusión sanguínea, ¿no? O sea, cuando baja la disponibilidad de sangre oxigenada en nuestros tejidos, vamos a utilizar el término de hipoperfusión, ¿no? Hipoperfusión, entonces, significa baja perfusión o disminución en la perfusión sanguínea,
¿de acuerdo? Este término, la hipoperfusión, es un sinónimo de shock, ¿no? O sea, significa exactamente lo mismo que el shock. Es por eso que dentro de la definición de shock tenemos que el shock es un estado de hipoperfusión, o sea, de baja perfusión a nivel de nuestros tejidos. Bueno, entonces si ustedes quieren definir de forma correcta al shock, ustedes pueden decir claramente que se trata de un estado de hipoperfusión tisular. Bueno, de una baja perfusión a nivel de los tejidos. Bien, existen varios tipos de shock, ¿no? La principal causa del shock va a ser la hemorragia, ¿no? El sangrado abundante. Entonces tenemos en primer lugar a el shock hipovolémico o shock hemorrágico. Bueno, esta es la principal causa de shock, ¿no? Es la causa más frecuente de shock. Bueno, la hemorragia, ¿no? O el sangrado abundante, obviamente va a disminuir la disponibilidad de sangre oxigenada en nuestros tejidos y esto, como es lógico, nos va a conducir a un estado de shock. Bueno, entonces la causa más frecuente de shock es la hemorragia. Bueno, sin embargo, existen también otros tipos de shock, ¿no? Por ejemplo, el shock cardiogénico, que es producido por enfermedades del corazón o por traumatismos a nivel del corazón. Bueno, por ejemplo, una persona que ha sufrido un infarto agudo de miocardio, ¿no? Puede entrar también en shock, ¿no? Porque durante el infarto el corazón pierde la capacidad de poder contraerse con normalidad, ¿no? Pierde la capacidad de poder bombear sangre y esto, como es lógico, va a disminuir la disponibilidad de sangre oxigenada en nuestros tejidos. Bueno, de igual manera, los traumatismos en el tórax, ¿no? Que pueden lesionar el corazón, también van a ser una de las causas de shock, ¿sí? Por otro lado, tenemos el shock neurogénico. El shock neurogénico es provocado por traumatismos a nivel del cráneo o a nivel de la columna vertebral. Los traumatismos en el cráneo o en la columna pueden lesionar al sistema nervioso central, pueden lesionar al cerebro, al cerebelo o a la médula espinal, ¿no? Y como ustedes saben, el sistema nervioso central es el comandante de las funciones en todos los demás órganos, ¿no? Como es lógico, la función del corazón y la función respiratoria también son comandadas por el sistema nervioso central. Entonces, si hay una lesión en el sistema nervioso, también va a haber un déficit en la función del corazón y de la respiración. ¿Ok? Otro tipo de shock es el shock séptico, ¿no? Este tipo de shock es provocado por infecciones graves, infecciones severas, ¿no? Estas infecciones pueden ser producidas por diferentes microorganismos, entre los cuales tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos parásitos o tenemos virus, ¿no? Todos estos microorganismos pueden producir infecciones severas que pueden producir también shock. Este shock se llama shock séptico. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos a un paciente, ¿no? A una víctima del shock, lo primero que debemos hacer, ¿no? El paso inicial consiste en diagnosticar y confirmar la presencia del shock, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es reconocer una serie de signos clínicos que nos van a permitir determinar si una persona está o no está en shock. Bueno, el reconocimiento de la presencia del shock se sustenta en signos clínicos.
O sea, podemos tomar parámetros como por ejemplo los signos vitales, ¿no? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, el estado de conciencia, la producción de orina, por ejemplo, nos orientan hacia el reconocimiento de un paciente en shock. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que para poder diagnosticar el shock solamente vamos a utilizar parámetros clínicos, ¿no? El tratamiento, el diagnóstico, perdón, del shock es 100% clínico. ¿Ok? Ningún tipo de examen de laboratorio, ningún tipo de examen imagenológico, como por ejemplo ecografías, radiografías, tomografías, etcétera, etcétera, ningún tipo de examen nos va a permitir diagnosticar el shock, ¿no? El diagnóstico es 100% clínico, ¿no? Y nosotros lo podemos determinar muy fácilmente utilizando los parámetros normales de signos vitales que ya conocemos. ¿Okay? Entonces, recuerden muy bien, el diagnóstico del shock es solamente clínico, ¿no? Conociendo los signos vitales en nuestro paciente. Una vez que hemos identificado la presencia del shock en un paciente, una vez que hemos diagnosticado el shock en un paciente, el segundo paso consiste en identificar la causa, ¿no? ¿Será que es un shock hemorrágico? ¿Será que es de origen cardiogénico? ¿Será que es neurogénico? ¿Será que es séptico? ¿Será que es de otro tipo? Bueno, entonces, después de haber diagnosticado el shock, el segundo paso es identificar la posible causa. Un paciente que está en shock, como les había dicho, va a tener alteraciones en los signos vitales, ¿no? Estas alteraciones son las siguientes. Bueno, en primer lugar, un paciente en shock va a experimentar un aumento en la frecuencia cardíaca. Bueno, el primer signo clínico en aparecer durante el shock es el aumento en la frecuencia cardíaca, o sea, la taquicardia. Bueno, la taquicardia es el signo clínico precoz, el primero en aparecer en pacientes en shock. Bueno, y además de la taquicardia, después pueden aparecer otros signos clínicos, como por ejemplo el aumento de la frecuencia respiratoria, o sea, la taquipnea. Bueno, un paciente en shock entonces va a experimentar también aumento en la frecuencia respiratoria. Otro signo clínico es la disminución o el descenso de la presión arterial. Bueno, eso significa que un paciente en shock va a experimentar hipotensión arterial, ¿no? Presión arterial baja. Recordemos que la presión arterial normal es de aproximadamente 120-80 milímetros de mercurio, como les decía en nuestra primer clase. Eso significa que un paciente en shock va a tener cifras de presión arterial disminuidas por debajo de lo normal. Además de eso, un paciente en shock experimenta también alteraciones en el estado de conciencia, ¿no? Puede atravesar por periodos de ansiedad, de confusión, puede haber somnolencia, puede haber estupor, puede haber sopor o finalmente coma, ¿no? Entonces va a haber alteración en el estado mental. Y por último, un paciente en shock también va a tener disminución en la producción de orina, ¿no? Va a tener disminución en la diuresis, ¿no? Recordemos que los riñones tienen la gran responsabilidad de poder filtrar la sangre, ¿no? Filtran la sangre para poder eliminar sustancias tóxicas o sustancias de desecho. Sin embargo, si la circulación sanguínea no es buena, como ocurre en el shock, entonces los riñones no van a poder filtrar
la sangre y por tanto la producción de orina va a estar también disminuida. Bueno, entonces esos son algunos de los signos clínicos más característicos en el shock. Uno de ellos, posiblemente el más importante, es la hipotensión arterial, ¿no? Ya saben ustedes que hipotensión arterial significa presión arterial baja. En un paciente en shock, la hipotensión arterial puede ser manejada, puede ser tratada, ¿no? Ustedes pueden hacer tratamiento de la hipotensión arterial mediante la restitución de líquidos, o sea, mediante la introducción, ¿no?, de soluciones parenterales o lo que comúnmente conocemos como sueros. Bueno, la administración de sueros consiste en el primer paso del tratamiento del shock para poder reponer el volumen sanguíneo y mejorar la circulación de la sangre. ¿Ok? Entonces, uno de los pasos iniciales y más importantes del tratamiento del shock es la reposición de líquidos utilizando sueros o soluciones parenterales. Lamentablemente, en los estados de shock, los pacientes pierden la capacidad de responder adecuadamente a una adecuada restitución de líquidos parenterales, ¿no? Eso significa que a un paciente en shock uno le administra, ¿no?, varios sueros y el paciente no tiene su estado circulatorio y no consigue mejorar su presión arterial. Bueno, es por eso que en muchos casos, en el tratamiento del shock, además de indicar la administración de sueros, también debemos indicar la administración de algunos fármacos. Estos fármacos tienen la finalidad de poder elevar la presión arterial en estos pacientes que están en shock. Estos fármacos van a recibir el nombre de drogas vasoactivas, ¿no? O drogas vasopresoras, ¿no? Se llaman vasoactivas o vasopresoras porque se utilizan con la finalidad de poder elevar la presión arterial en un paciente que está en shock, ¿de acuerdo? ¿Para qué buscamos elevar la presión arterial? Para que mejore la circulación, ¿no? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que puedan entender esta situación. Cuando nosotros queremos regar un jardín, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos? Utilizamos una manguera, la conectamos a un grifo, ¿no? Abrimos la llave del grifo, el agua fluye y nosotros podemos regar el jardín. Bueno, ¿qué pasa si en algún momento nosotros decidimos que queremos tener mayor flujo de agua y que queremos que el agua pueda llegar a lugares mucho más alejados, mucho más lejanos de donde nos encontramos? Entonces, de forma instintiva, ¿no?, lo que vamos a hacer es tapar, ¿no?, de forma parcial el orificio de la manguera para aumentar la presión al interior de la manguera y que de esa manera el agua pueda salir con más fuerza. Y todo esto con la finalidad de que el agua pueda alcanzar distancias mucho más lejanas, mucho más alejadas de donde nosotros estamos. Bueno, eso es algo muy lógico y que todos nosotros conocemos. Lo mismo pasa en nuestras arterias. Bueno, para poder mejorar el flujo de sangre, ¿no?, para poder mejorar la circulación sanguínea, es imprescindible que nosotros mejoremos la presión arterial. Si mejoramos la presión arterial, entonces la sangre va a fluir con más fuerza, va a fluir mucho mejor y va a poder alcanzar tejidos y órganos que están muy alejados del corazón.
Entonces, nuestra finalidad en el tratamiento del shock será precisamente elevar la presión arterial hasta parámetros aceptables o hasta parámetros normales para que la circulación en nuestro paciente mejore y de esa manera mejore también la disponibilidad de sangre oxigenada en los tejidos. Los fármacos que vamos a utilizar en el tratamiento del shock son básicamente dos: la dopamina y la noradrenalina. La dopamina y la noradrenalina tienen la capacidad de poder elevar la presión arterial y por eso son muy útiles en el tratamiento del shock. Nunca olviden eso. En el shock se utilizan dos fármacos: dopamina y noradrenalina. ¿De acuerdo? Aquí tienen un cuadro en el cual están algunos de los signos clínicos que nosotros podemos identificar en un paciente en shock. Existen signos clínicos tempranos que aparecen al inicio de la enfermedad y existen signos clínicos tardíos que aparecen después. Los signos clínicos tempranos son los siguientes. El primer signo clínico que nosotros vamos a identificar en un paciente en shock va a ser la taquicardia. Un paciente en shock va a experimentar, en primer lugar, un aumento en la frecuencia cardíaca, por encima de 100 latidos por minuto, que es lo que nosotros conocemos como una frecuencia cardíaca normal. Entonces, un paciente en shock va a tener, en primer lugar, taquicardia y después va a sufrir de aumento en la frecuencia respiratoria, ¿no? Va a sufrir de taquipnea y de las demás alteraciones, ¿no? Va a haber descenso en la presión arterial, ¿no? Va a haber hipotensión arterial, va a haber alteraciones en el estado de conciencia y va a haber disminución en la producción de orina diaria. Bueno, o sea, va a haber una disminución en la diuresis. Aquí ustedes tienen algunos parámetros útiles que pueden utilizar ustedes para el estado de shock. ¿De acuerdo? Por ejemplo, como les había dicho, el primer signo clínico en aparecer en un paciente en shock es la taquicardia, la elevación de la frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Otro signo clínico importante es la elevación de la frecuencia respiratoria, ¿no? Por encima de 20 respiraciones por minuto, ¿no? O sea, un paciente en shock va a tener también taquipnea, taquicardia y taquipnea. La presión arterial va a estar disminuida. Ustedes saben que va a haber hipotensión arterial y va a haber alteraciones a nivel del estado mental, a nivel del estado de conciencia, y va a haber una disminución en la producción de orina. Normalmente, en una hora, una persona normal, ¿no? Una persona sana, como ustedes y como yo, va a producir más o menos entre 0,5 a 1 ml de orina por kilogramo de peso en una hora. ¿Ok? Eh, entonces, eso significa que cada uno de nosotros forma más o menos 1 ml de orina por kilogramo de peso en una hora. Un paciente que está en shock va a tener disminución en la producción de orina. Por tanto, la diuresis horaria va a ser menor a este parámetro normal, ¿no? Va a ser menor a 0,5 ml por kilogramo de peso en una hora. ¿Ok? A eso me hago referencia cuando les explico que la diuresis en estos pacientes va a estar disminuida. ¿Ok? Entonces esos son los signos clínicos que ustedes tienen que buscar para poder diagnosticar el shock, ¿no? Les vuelvo a repetir. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, disminuye la presión arterial, disminuye el estado de conciencia y disminuye la diuresis. Bueno, esos son los signos clínicos más importantes.
Voy a pasar ahora a explicarles algunos de los tipos de shock más importantes. Bueno, em, de forma general, vamos a dividir al shock en un shock hemorrágico producido por hemorragias y en el otro lado tenemos al shock no hemorrágico. El shock no hemorrágico reúne a todas las otras causas de shock que no tienen nada que ver con hemorragia o con sangrado, ¿sí? Empezamos con lo que es el shock no hemorrágico, donde tenemos a el shock de origen cardiogénico. Como les había dicho al principio de la clase, el shock cardiogénico es producido por enfermedades o por traumatismos a nivel del corazón. Una de las enfermedades cardíacas que puede producir eh, shock de origen cardiogénico es el infarto agudo de miocardio. ¿Ok? En el infarto agudo de miocardio, el corazón deja de funcionar con normalidad y por tanto la disponibilidad de sangre oxigenada en nuestros tejidos va a disminuir y esto va a producir shock. Entonces, las enfermedades del corazón, como por ejemplo el infarto agudo de miocardio o la insuficiencia cardíaca, pueden producir shock. También los traumatismos, ¿no? Los pacientes que son víctimas de traumatismos a nivel del tórax, ¿no? También pueden sufrir shock. Es el caso, por ejemplo, de los conductores de automóviles, ¿no? Que sufren choques frontales sin utilizar el cinturón de seguridad, ¿no? Las personas que sufren choques de automóvil sin cinturón de seguridad tienen una alta posibilidad de golpear contra el tablero del automóvil y de producirse lesiones a nivel del tórax y de los órganos internos en el tórax. Uno de ellos, el corazón, ¿no? Imaginen una lesión en el corazón, es algo siempre muy, muy grave y puede producir shock. Cuando se produce una lesión en el corazón, ¿no? Inmediatamente se va a producir una hemorragia, ¿no? Una hemorragia alrededor del corazón. Esta hemorragia alrededor del corazón va a permitir la acumulación de sangre en torno al corazón, ¿no? Hay sangre alrededor del corazón. Esta sangre comprime al corazón, ¿no? Mantiene prisionero al corazón y evita que pueda latir con normalidad. Todo esto se conoce como taponamiento cardíaco. Bueno, aquí está, taponamiento cardíaco. Entonces, el taponamiento cardíaco es un fenómeno muy grave en el cual se acumula sangre alrededor del corazón. Toda esta sangre va a comprimir el corazón y el corazón ya no puede latir con normalidad. Esa es también otra causa de shock de origen cardiogénico. Existen otros tipos de shock, como por ejemplo el producido por neumotórax. ¿Qué será el neumotórax? ¿No? El neumotórax es un trastorno respiratorio muy grave producido por una perforación pulmonar. Cuando uno de los pulmones es perforado por un traumatismo, por ejemplo, inmediatamente el pulmón colapsa, ¿no? El pulmón se hace mucho más chiquito de lo normal, hay un colapso pulmonar eh, provocado por la salida de aire desde el interior del pulmón hacia la cavidad torácica. Entonces todo el aire que estaba dentro del pulmón fuga a través de la perforación y se va a localizar en la cavidad torácica. Como consecuencia, el pulmón colapsa. Bueno, esto es lo que se conoce como neumotórax. Este es el neumotórax, la presencia de aire libre en la cavidad torácica. Eso significa neumotórax. A veces el neumotórax tiene una presión muy alta al interior de la cavidad torácica y puede llegar a comprimir el corazón
y los grandes vasos sanguíneos. A esto vamos a denominar como neumotórax a tensión, ¿no? Que es un grado extremo de neumotórax. Miren ustedes, aquí hay una radiografía, ¿no? Donde podemos ver el campo pulmonar derecho. Aquí es donde normalmente debería estar el pulmón derecho. Y este es el campo pulmonar izquierdo. En el campo pulmonar izquierdo, miren ustedes, podemos ver el pulmón, ¿no? Esta imagen radiográfica que ustedes ven como algodón de azúcar, ¿no? O como una red muy pequeñita acá, nos muestra el pulmón. Y es que el pulmón se ve de esta manera en las radiografías, ¿no? Con un patrón muy parecido al algodón de azúcar, ¿no? O a una red muy fina. Ese es el pulmón, expandido y normal. Miren en este otro lado. En este otro lado solamente se ve una imagen negra, ¿no? Eso significa que acá no hay pulmón. No podemos ver acá el pulmón. El pulmón ha colapsado y se encuentra acá. Ha habido un colapso pulmonar. Probablemente este pulmón ha sufrido una perforación. Todo el aire que estaba dentro del pulmón eh, ha salido hacia la cavidad torácica y el pulmón está colapsado. Esto es el neumotórax, ¿no? Esta es una imagen real, en una radiografía real de lo que es un neumotórax. Lógicamente, una persona que tiene un pulmón colapsado, ¿no? Producto de una perforación en el pulmón, lógicamente no va a poder eh, oxigenar la sangre de forma normal y esta persona va a sufrir shock, ¿no? Es por eso que el neumotórax es una de las causas del shock, ¿sí? Aquí tenemos el shock neurogénico, ¿no? Como les había dicho, en el shock neurogénico se produce un traumatismo a nivel del cerebro, del cerebelo o de la médula espinal, ¿no? Como en este caso, miren ustedes, aquí hay una fractura de columna, miren, la columna ha sido fracturada y está comprimiendo la médula espinal. Cualquier tipo de lesión a nivel del sistema nervioso central puede comprometer también la función cardíaca y la función respiratoria. Si la función del corazón o la función de la respiración están alterados, obviamente el paciente va a ingresar también en shock, ¿no? Este es el shock de tipo neurogénico por daño a nivel del sistema nervioso central. Y este otro es el shock séptico, ¿no? Este tipo de shock es producido por infecciones graves. Como les decía en un principio, estas infecciones pueden ser provocadas, por ejemplo, por parásitos o por hongos o por bacterias o por virus, ¿no? Todos estos microorganismos se pueden localizar a nivel de la piel, a nivel del tubo digestivo, a nivel del sistema respiratorio, ¿no? O directamente en la circulación sanguínea, ¿no? O a nivel cerebral, etcétera, etcétera, produciendo infecciones graves. Cuando una persona sufre una infección grave por algún microorganismo, es muy probable que este microorganismo provoque un colapso circulatorio, ¿no? O sea, provoca una falla en la función cardíaca, en la función respiratoria y en la función vascular, lo cual va a disminuir la disponibilidad de sangre oxigenada en sus diferentes tejidos, ¿no? Y esto va a provocar shock, ¿ok? Entonces, ese es el mecanismo por el cual las infecciones graves pueden producir shock séptico, ¿no? Esto es lo que hace, por ejemplo, COVID-19, ¿no? COVID-19 es un virus altamente contagioso, ¿no? Que tiene una capacidad infectante muy, muy impresionante y que una vez que ingresa en nuestro organismo, tiene la capacidad, es verdad, en algunas personas, gracias a Dios en la mayoría de las personas, puede pasar inclusive de forma asintomática,
¿no? Sin mostrar signos ni síntomas. Existe otro grupo en los cuales puede simular un catarro, ¿no? Un resfrío común, y existe otro grupo de personas en los cuales puede provocar una infección grave, ¿no? Con fiebre, con tos, con neumonía, etcétera, etcétera. Y lamentablemente un pequeño grupo de estos pacientes experimenta un colapso, ¿no? Un colapso circulatorio, un colapso cardíaco y respiratorio por la gran infección, ¿no? Estos pacientes, por ejemplo, pierden la capacidad de poder oxigenar sangre, ¿no? No pueden oxigenar la sangre con normalidad y muchos de ellos, ¿no? Necesitan de una intubación orotraqueal, ¿no? Para poder asegurar una buena vía aérea y una conexión a un respirador artificial, ¿no? Así es como terminan los casos graves, ¿no? En algunas de estas infecciones, por ejemplo. El respirador artificial cumple la función de intentar oxigenar la sangre en estas personas para evitar que mueran. Bueno, eh, entonces, como pueden ver, las infecciones graves pueden producir colapsos tan grandes, ¿no? Colapsos cardiocirculatorios tan graves que inclusive pueden conducir hacia la muerte. ¿Okay? Este tipo de alteraciones están dentro de lo que es el shock séptico, ¿no? En resumen, el shock séptico es producido por infecciones graves. Existen otras variantes de shock, ¿no? Como por ejemplo el shock anafiláctico. Este tipo de shock es producido por reacciones eh, inflamatorias y también inmunológicas, desencadenadas por sustancias alergénicas, ¿no? Una sustancia alergénica es cualquier tipo de sustancia, que puede ser, por ejemplo, la picadura de un insecto, la mordedura de una serpiente, que puede ser la administración de algún medicamento, ¿no? O inclusive la ingesta de algún alimento, ¿no? Que nos pueda desencadenar una respuesta alérgica. Bueno, ese es un alérgeno, un alergénico, una sustancia capaz de producir alergia. En algunas personas, estas sustancias alergénicas producen respuestas inflamatorias exageradas, ¿no? Estas respuestas son tan intensas que inclusive pueden producir inflamación generalizada en todo el cuerpo, ¿ok? Esta inflamación se puede ver, por ejemplo, a nivel facial, ¿no? En el rostro de estas personas, a nivel de los párpados, a nivel de la mucosa de la nariz, a nivel de la boca, ¿no? En el tórax, en el abdomen, en las extremidades. O sea, es una inflamación generalizada por una respuesta inmunitaria exagerada. Bueno, esta inflamación puede afectar también el interior de la mucosa de las vías aéreas, ¿no? El interior de la mucosa de la nariz, el interior de la mucosa de la boca, de la faringe, la laringe, la tráquea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces imaginen ustedes una inflamación intensa y una inflamación exagerada a nivel de las vías aéreas. Esta inflamación puede llegar a ser tan grave que inclusive puede cerrar las vías respiratorias, ¿no? Cuando cierra las vías respiratorias, ya la persona no puede respirar, ¿no? No puede expulsar ni tampoco introducir aire hacia los pulmones y puede morir. Bueno, o sea que este tipo de shock, el shock anafiláctico, es considerado también uno de los más graves. ¿Ah? Seguramente ustedes han escuchado historias, ¿no? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Seguramente ustedes han escuchado casos donde a unas personas les han colocado inyecciones, ¿no? Y a los pocos minutos o en una o máximo 2 horas, estas personas hacen un paro cardiorrespiratorio y mueren.
En realidad, muchos de estos casos se han relacionado con algunos fármacos, como por ejemplo la penicilina, ¿no? La penicilina es uno de los medicamentos que más reacciones alérgicas produce. Hay bastantes personas que son alérgicas a la penicilina. Entonces, en estas personas, la administración de penicilina es peligrosa porque pueden llegar a producir una respuesta alérgica exagerada, ¿no? Con una inflamación generalizada en todo el cuerpo y a nivel de las vías respiratorias. Entonces, las vías respiratorias se cierran, el paciente deja de respirar, se produce un paro cardiorrespiratorio y muere. Bueno, entonces ese es un ejemplo, ¿no? De cómo un shock anafiláctico puede llegar a ser inclusive mortal, ¿no? Eso ocurre en algunas personas, obviamente, que tienen una predisposición o una condición previa para sufrir este tipo de alergias. Por último, vamos a hablar del shock más frecuente de todos. Este es el shock hemorrágico. En el shock hemorrágico, como les mencionaba desde el principio, bueno, va a haber una pérdida abundante de sangre. ¿Ok? Esta pérdida abundante de sangre obviamente va a disminuir también la disponibilidad de sangre oxigenada en nuestros tejidos y va a producir shock. Existe una forma muy sencilla, muy fácil de poder determinar la gravedad de la hemorragia, ¿no? Para poder determinar qué tan grave es una hemorragia, nosotros podemos utilizar esta clasificación. Esta es la clasificación de los grados de hemorragia, ¿no? La hemorragia básicamente se divide en 4 grados. La hemorragia leve, que es la grado 1, y la hemorragia severa o crítica, que es la grado 4. Bueno, para poder determinar el grado de hemorragia en un paciente, vamos a utilizar los signos vitales. Bueno, nuestros signos vitales, que son nuestros parámetros clínicos más importantes, nos van a servir para poder determinar el grado de hemorragia que ha sufrido un paciente. ¿Qué signos vitales tomamos en cuenta? Los básicos, los que ya conocemos, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la diuresis y el estado de conciencia. Bueno, con eso es suficiente. Antes de que empiece a explicarles cuáles son los grados de hemorragia, primero quiero explicarles un término, que es la palabra volemia. Volemia. Bueno, ¿qué significa volemia? Volemia es un término que utilizamos para describir la cantidad total de sangre que tenemos en nuestro organismo. ¿Okay? La cantidad total de sangre que tenemos en nuestro cuerpo es la volemia. Eh, la volemia aproximada en una persona es más o menos equivalente al 6% de su peso corporal. ¿Ok? Lo que significa, por ejemplo, que una persona promedio de 60, 70 kilogramos de peso, más o menos va a tener entre 5 a 6 litros de sangre en total, ¿no? Esa será su volemia, ¿no? Su cantidad total de sangre. Y esto se aplica, como les decía, en función al peso, ¿no? Personas que tienen un peso muy bajo tendrán una volemia menor y personas que tienen un peso muy alto tendrán una volemia mayor, depende del peso. Pero como un promedio vamos a tomar que una persona normal, promedio de 70 kilogramos, va a tener más o menos entre 5 o 6 litros de sangre. ¿Ok? Entonces, en base a eso, nosotros podemos también clasificar los grados de hemorragia. Por ejemplo, en el grado 1, la pérdida sanguínea es de aproximadamente 750 ml. Bueno, entonces hay una pérdida de sangre muy baja.
hasta 750 ml, lo que representa más o menos el 15% de la volemia total, o sea, el 15% del volumen total de sangre. En este tipo de pacientes no hay cambios hemodinámicos, o sea, no hay alteraciones en los signos vitales. Miren ustedes, la frecuencia cardíaca está normal, la presión arterial está normal, la frecuencia respiratoria también, la diuresis, ¿no? Es normal y el estado del estado neurológico también es normal. Entonces no hay ningún tipo de alteración. Cuando la pérdida sanguínea es baja, no hay alteraciones en los signos vitales. Eh, en el grado 2 de hemorragia, ¿no? En el grado 2 de hemorragia, la pérdida de sangre es un poco mayor, ¿no? Estas personas han perdido entre 750 y 1000 ml de sangre, o sea, casi 1 litro de sangre, lo que representa más o menos entre el 15 al 30% del volumen sanguíneo total perdido durante la hemorragia. En este tipo de pacientes, en los que están en una hemorragia grado 2, ya comienzan a haber alteraciones clínicas, ¿no? Ya hay alteraciones en los signos vitales. El primer signo clínico en aparecer en todo paciente con shock siempre va a ser el aumento de la frecuencia cardíaca, la taquicardia. Entonces, a partir de la hemorragia grado 2, nosotros ya vamos a ver que el paciente está taquicárdico, bueno, con la frecuencia cardíaca elevada. Sin embargo, los otros signos todavía permanecen dentro de lo normal, ¿no? La presión arterial está normal, perdón, presión arterial normal. La frecuencia respiratoria está normal o ligeramente elevada, ¿no? Pero no es demasiado importante esta elevación, ¿no? La diuresis todavía permanece en parámetros aceptables y el estado neurológico del paciente puede mostrarnos moderada ansiedad. Bueno, moderada ansiedad. De todos estos signos que yo les estoy nombrando, el más importante en el diagnóstico de la hemorragia grado 2 es la elevación de la frecuencia cardíaca. Bueno, pasemos a la hemorragia grado 3. En un paciente con una hemorragia grado 3, la pérdida de sangre es de aproximadamente 1500 a 2000 mililitros de sangre. O sea, estas personas han perdido casi 2 litros de sangre, lo cual es mucho, es casi el 30 o 40% del volumen sanguíneo total. Bueno, en estos casos ya hay alteraciones en todos los signos vitales, ¿no? Eh, la frecuencia cardíaca es todavía mucho más alta, ¿no? La taquicardia es mucho más importante. Acá ya comienza a haber una disminución en la presión arterial, ¿no? Lo que significa que ya el shock está establecido, ¿no? Aquí ya el shock está 100% establecido, porque la presión arterial está disminuida. Va a haber aumento de la frecuencia respiratoria y la diuresis y el estado de conciencia van a estar disminuidos, ¿no? Va a haber compromiso de la diuresis y también del estado mental en nuestro paciente. Miren ustedes el signo vital más sobresaliente en la hemorragia grado 3 es la disminución en la presión arterial. Y en una hemorragia grado 4, cuando un paciente ha perdido más de 2000 ml de sangre, más de 2 litros de sangre, entonces ya todos los signos vitales están alterados, ¿no? Este paciente está sumamente taquicárdico, está sumamente taquipneico, muy hipotenso, la presión arterial puede inclusive llegar a cero, ¿no? 0 milímetros de mercurio. La producción de orina también es insignificante, ¿no? Casi nada, y el estado neurológico del paciente está muy, muy comprometido. Bueno,
Entonces, así es como nosotros podemos clasificar el grado de hemorragia en el cual se encuentra nuestro paciente. Esta clasificación nos sirve fundamentalmente para definir nuestro tratamiento. En base a el grado de hemorragia que nosotros podemos percibir en nuestro paciente, vamos a definir cómo es que vamos a hacer la restitución de líquidos en esta víctima del shock. Para hacer la restitución de líquidos en un paciente grado 1 y grado 2 de hemorragia, simplemente vamos a administrar soluciones parenterales, vamos a administrar sueros. Los sueros se dividen en dos grupos. Por un lado están los coloides. Los coloides no nos sirven en el tratamiento del shock, empeoran el shock. Bueno, y por otro lado está otro grupo de sueros que son los cristaloides. Los cristaloides sí son útiles en el tratamiento del shock. Entonces, en un paciente con una hemorragia grado 1 o grado 2, le colocamos un suero que debe ser un tipo de suero cristaloide. Para eso nos sirve clasificar el grado de hemorragia, para saber qué es lo que tenemos que hacer. En una hemorragia grado 1 o en una hemorragia grado 2, administramos sueros endovenosos, ¿no? En las venas por vía endovenosa, de tipo cristaloides. Bueno, cristaloides. Si nuestro paciente ya está en una hemorragia grado 3 o con mayor razón en una hemorragia grado 4, la administración de sueros cristaloides es insuficiente. En este tipo de pacientes, además de administrar soluciones parenterales, cristaloides, también debemos indicar las transfusiones de sangre. Entonces ya saben ustedes, a partir de la hemorragia grado 3, cuando identificamos estos signos clínicos en nuestro paciente, sobre todo la hipotensión arterial, ya estamos en la capacidad de poder indicar transfusiones de sangre. Para eso también nos sirve esta clasificación en grados. ¿Okay? Para eso es muy, muy útil. El manejo inicial de un paciente en shock hemorrágico se hace como nosotros ya conocemos, ¿no? Vamos a recordar el A, B, C, D, E de la atención primaria en el paciente en soporte vital, simplemente, ¿no? Donde A significa abrir las vías aéreas, ¿no? Con control de la columna cervical, siempre cuidando que el cuello esté inmovilizado para evitar lesiones a nivel de la médula espinal. Entonces vamos a colocar un collarín cervical o cualquier otro tipo de inmovilizador para evitar daños en la médula. B significa ventilación, ¿no? Tenemos que verificar que nuestro paciente pueda respirar por sí solo, o de lo contrario lo podemos ayudar con una máscara y con un ambú. C significa circulación, ¿no? Lo que significa que debemos controlar la circulación de nuestro paciente. La mejor forma es tomando el pulso, ¿no? Además de eso, en el inciso C, además de controlar la circulación, lo que hacemos es controlar hemorragias, ¿no? Si encontramos alguna herida, alguna lesión visible, externa, que presente algún grado de hemorragia, entonces nosotros lo presionamos, ¿no? Lo comprimimos directamente con la ayuda de un paño limpio o una prenda de vestir limpia o una gasa o un apósito o una compresa para detener la hemorragia, ¿no? En el inciso D, determinamos el estado neurológico del paciente utilizando la escala de Glasgow, como ya les había enseñado en nuestras primeras clases. Y en el inciso E, lo que hacemos es la exposición completa del paciente para poder verificar la presencia de lesiones ocultas, ¿no? Cuando hacemos exposición del paciente, recuerden, también debemos prevenir la hipotermia, ¿no? No debemos mantenerlo descubierto por mucho tiempo porque la temperatura de nuestro paciente puede disminuir demasiado.
Estas son las vías de acceso venoso, ¿no? Estas son las vías que nosotros vamos a utilizar para poder administrar los sueros o para poder realizar las transfusiones de sangre. En primer lugar, tenemos el acceso venoso periférico, ¿no? Este es el que ya todos conocemos, ¿no? Consiste en localizar una vena a nivel de los brazos o de las piernas, ¿no? Para introducir una bránula, como el que están viendo acá. Una bránula es un catéter bien chiquito, bien pequeñito, que viene en diferentes diámetros, que nos permite canalizar venas en los miembros, ¿no? En las extremidades superiores o inferiores, para poder colocar sueros, ¿no? Para poder de esa manera reponer los líquidos en nuestro paciente. Entonces, el primer intento que nosotros vamos a realizar es la colocación de un acceso venoso periférico. Si no logramos colocar un acceso periférico, porque algunas veces el shock es tan grave que las venas colapsan, ¿no? Y las venas no se pueden ver. O si nuestro paciente es muy obeso, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil ver las venas en un paciente obeso. Entonces, si no conseguimos un acceso periférico, vamos a pasar hacia lo que es el acceso venoso central. En el acceso venoso central, lo que hacemos es introducir un catéter largo, ¿no? A través de las grandes venas del cuello, que son las venas yugulares, o a través de la vena subclavia, que está por debajo de la clavícula. ¿Ok? Entonces, a través de los accesos yugulares o el acceso subclavio, podemos colocar un catéter venoso central, ¿no? Que sería nuestra segunda opción. Si no conseguimos un acceso periférico, debemos intentar un acceso central. Y si fracasamos en estos intentos, ¿no? Entonces nos vamos al paso 3, que consiste en la venotomía, ¿no? La venotomía ya es una medida extrema que se utiliza en pacientes en los cuales no se consiguió un acceso periférico ni tampoco un acceso central. En la venotomía lo que hacemos es realizar una incisión en la piel de los brazos o de las piernas con la finalidad de localizar una vena gruesa y de colocar directamente un catéter en una vena que nosotros hayamos encontrado a través de nuestra incisión, ¿no? En la venotomía lo que se busca es una vena que tenga un trayecto recto, ¿no? Que tenga un diámetro más o menos aceptable para colocar directamente un catéter, ¿no? Pero esta ya es una medida extrema. Si no se puede un acceso periférico y no se puede un acceso central, como último recurso tenemos la venotomía, ¿sí? Estos son los dos tipos de sueros que existen. Como les había dicho, las soluciones parenterales o sueros pueden ser coloides, los cuales no son útiles en el shock, ¿no? Los coloides se utilizan para otro tipo de enfermedades. En el shock, no. En el shock, más bien, pueden empeorar la condición del paciente. Entonces, coloides no, por eso le pongo una X acá. Coloides no. Lo que sí vamos a utilizar son cristaloides. Existen diferentes tipos de cristaloides en el mercado, como por ejemplo la solución salina isotónica, ¿no? O solución fisiológica. Están también la solución dextrosa al 5 al 10%. Están también el suero Ringer normal, ¿no? Y este de acá, el que está en un círculo, el Ringer lactato. ¿Por qué puse en un círculo a Ringer lactato? Porque este es el suero más utilizado en el tratamiento del shock. Bueno, a todo paciente que ustedes tengan en shock, sobre todo en shock hemorrágico, deben indicarle la administración de suero Ringer lactato. Este es el que mejores resultados da en el tratamiento del shock. Bueno, y es pregunta de examen, por cierto, ¿no? Si en su examen parcial les preguntan
¿Cuál de los siguientes tipos de sueros usted elige para el tratamiento de un paciente en shock, ¿no? Les van a aparecer diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, solución dextrosa, solución fisiológica, Ringer normal y Ringer lactato, por ejemplo. Entonces ustedes dirán, ah, no, Ringer lactato, ¿no? El que se utiliza en el tratamiento del shock es el Ringer lactato, ¿ok? Nunca se olviden eso. Es la mejor solución parenteral para el tratamiento del shock. Por último, les voy a enseñar cómo es que se realiza el manejo de hemoderivados para realizar transfusiones de sangre. Eh, Antes de explicarles esto, necesito que sepan lo siguiente. Cuando una persona va al banco de sangre y quiere realizar una donación, ¿no? Esta persona normalmente realiza una donación de más o menos 500 ml de sangre, ¿no? O sea, medio litro de sangre. El banco de sangre toma esta donación y lleva nuestra sangre a través de todo un proceso en laboratorio, ¿no? Donde el primer paso consiste, por ejemplo, en someter nuestra muestra de sangre a diferentes pruebas para ver si no hay presencia de infecciones o de sustancias tóxicas. Bueno, entonces el primer paso que hace el banco de sangre es ver que no haya nada nocivo para el paciente que va a recibir nuestra donación. Entonces hace pruebas de VIH, hace pruebas de hepatitis B, de hepatitis C, hace diferentes tipos de pruebas para ver si no hay enfermedades infecciosas, ¿no? Y para ver si no hay sustancias químicas, como por ejemplo drogas, alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es todo un proceso largo de laboratorio. Después de este proceso, el banco de sangre divide los diferentes componentes de la sangre. Bueno, eh, la sangre está formada por células, que son los elementos formes de la sangre, donde están, por ejemplo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Esas son las células de la sangre. Estas células están suspendidas sobre un líquido que se llama plasma, ¿no? Ese es el plasma sanguíneo. Entonces el plasma es el líquido sobre el cual están nadando los glóbulos rojos, ¿no? Para poder circular. Y por otra parte, la sangre también tiene proteínas, ¿no? Estas proteínas en su mayoría son proteínas de coagulación que ayudan con la coagulación cuando se produce algún tipo de lesión en los vasos sanguíneos. Entonces lo que hace el banco de sangre precisamente es separar estos componentes. Por un lado, extrae solamente plasma sanguíneo, ¿no? Y lo pone en estas bolsitas que ustedes están viendo acá. Bueno, este es solamente plasma. Se llama plasma fresco congelado, ¿no? Se llama así porque para poder preservar el plasma es necesario congelarlo, ¿no? Tiene que estar congelado y se descongela algunos minutos antes de realizar la transfusión. Bueno, eso es para preservar el plasma. Por eso se llama plasma fresco congelado. Por otro lado, el banco de sangre extrae solamente glóbulos rojos y va a crear estos paquetes que se llaman paquetes globulares o concentrado de eritrocitos. Los paquetes globulares o concentrados de eritrocitos tienen solamente glóbulos rojos, no tienen plasma y tampoco tienen proteínas de coagulación. Finalmente, el banco de sangre extrae solamente proteínas de coagulación y va a crear estas bolsitas, ¿no? Que se llaman crioprecipitado, ¿no? Estos son crioprecipitados. En el crioprecipitado solamente hay proteínas de coagulación. Ustedes me dirán, pero ¿por qué el banco de sangre hace esto?
¿Por qué separa el plasma? ¿Por qué separa glóbulos rojos? ¿Y por qué separa proteínas de coagulación? Y la respuesta es muy simple. Existen enfermedades en las cuales el paciente necesita solamente glóbulos rojos. Bueno, no necesita plasma y no necesita crioprecipitado, solamente glóbulos rojos. Es el caso, por ejemplo, de las anemias, ¿no? Un paciente con una anemia severa necesita que se le transfunda solamente glóbulos rojos. Entonces el banco de sangre nos entrega solo glóbulos rojos y almacena plasma y crioprecipitado para otro tipo de pacientes con otras enfermedades, ¿no? Existen, por ejemplo, enfermedades donde hay deficiencia en las proteínas de coagulación. Entonces, en ese tipo de pacientes, por ejemplo, les vamos a transfundir solamente crioprecipitado, ¿no? Es un ejemplo. Existen pacientes que necesitan solamente plasma, ¿no? Entonces, en esos pacientes le vamos a transfundir solo plasma fresco congelado, ¿no? Entonces, lo que hace el banco de sangre es adecuar los diferentes derivados de la sangre para cada situación en particular, ¿no? Y eso es muy útil porque de una sola donación de sangre, o sea, si yo voy y hago una sola donación de sangre, de ahí pueden sacar diferentes derivados que pueden salvar la vida de más de un paciente, ¿me entienden? Pueden salvar la vida de muchos pacientes con una sola donación, dividiendo los diferentes componentes de la sangre. En un paciente que ha sufrido una hemorragia, lo primero que vamos a indicar son paquetes globulares, ¿no? Concentrados de glóbulos rojos. Eh, Muchas veces un paciente que ha sufrido una hemorragia necesita más de un paquete globular, necesita más de un concentrado de eritrocitos. Muchas veces necesita 2 o 3 o 4 o 5 o 6, o sea, si la hemorragia es muy grande, necesitará más paquetes. Si un paciente va a recibir un solo paquete, no hay problema, ¿ok? Recibe su paquetito y feliz. Pero si el paciente recibe dos paquetes globulares, automáticamente estamos en la obligación de indicar un plasma fresco congelado, ¿no? Esas son las normas internacionales, esas son las reglas internacionales de transfusión, que nos dicen que si vamos a utilizar dos paquetes globulares, obligatoriamente tenemos que indicar también un plasma fresco congelado. Y así, cada dos paquetes globulares, un plasma. Cada dos paquetes globulares, un plasma. Cada dos paquetes globulares, un plasma. ¿De acuerdo? Esa es la regla. Entonces, el plasma se administra cada vez. Y en cuanto al precipitantes globulares, les explico. Si un paciente ha recibido dos paquetes globulares, necesita también recibir un plasma fresco congelado. Pero si además de esto ingresamos a un tercer paquete globular, entonces además del plasma también tiene que recibir un crioprecipitado. Entonces cada 3 paquetes globulares un crioprecipitado y cada 2 un plasma. Bueno, ¿podemos administrar los 3 al mismo tiempo? Sí, podemos, ¿no? Por ejemplo, si un paciente está recibiendo 2 paquetes globulares, ¿no? De forma paralela, podemos colocarle otra bránula o un acceso venoso central, ¿no? Para administrar también el plasma fresco, ¿no? Y si estamos ya utilizando un tercer paquete globular, además del plasma, podemos hacer otra vía de acceso venoso para el crioprecipitado, ¿no? O sea que se pueden administrar los tres. Importante que ha perdido 2, 3, 4 litros de sangre. Entonces la reposición de glóbulos rojos, de plasma y de crioprecipitado tiene que ser muy activa, ¿sí? Bueno, con eso he terminado la clase de hoy.